Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular los artículos 181 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y por supuesto los artículos 222 y siguientes del Código General del Proceso. El titular del Juzgado 39 Contencioso Administrativo de Oralidad de la sección cuarta de Impuestos de Asuntos Económicos, Impositivos y Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia ordena instalar la audiencia de contradicción de dictamen pericial dentro de la causa judicial marcado con el número 2015-134, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Vision Software S.A. contra la UGPP. En la sala de audiencias está presente o están presentes el señor apoderado de la parte demandante, la señora apoderada de la parte demandada, a quienes ya se les ha reconocido personería jurídica en audiencias anteriores, igualmente la auxiliar de la justicia Luz Teresa Rocha, aquí presente, quien posteriormente se identificará, e igualmente se encuentra el contador público titulado, el señor Juan Carlos Sáenz Sandoval, con tarjeta profesional 102-174 de la Junta raya T de la Junta Central de Contadores, quien a solicitud de la UGPP va a intervenir como testigo técnico o como técnico antes, con el fin de solicitar una serie de precisiones, si a ello hubiere lugar, con relación al dictamen cuya contradicción se va a rendir en la presente audiencia pública. Es de anotar que pues el despacho no encuentra causal de nulidad que invalide lo actuado entre el cierre de la diligencia anterior, en la cual se ordenó o se ordenaron los puntos específicos de la pericia, se fijaron los gastos provisionales e igualmente se convocó a la presente diligencia. Es de anotar que la señora perito radicó su experticia a ver, ¿esto cuándo fue? En el 2018, abril 5, a las 4:21 de la tarde, que fue dentro del término que se había estimado para que rindiera el dictamen y que las partes lo pudieran tener bajo su conocimiento, a fin de que pues llegaran con algún estudio ya hecho a la presente audiencia. Con todo, pues sustentará el dictamen pericial la señora perito, para lo cual le concederemos el uso del... antes de concederle el uso de la palabra, le pregunto a los señores apoderados si existe alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado entre el cierre de la anterior diligencia, su convocatoria y la apertura de la presente. Señor apoderado de la parte demandante. Ninguna, señoría. Señor apoderado de la UGPP. Ninguna, su señoría. Así las cosas, coincidiendo el despacho con los colegas, estamos autorizados para proseguir en audiencia. A continuación, le concedemos el uso de la palabra a la señora contadora pública titulada Luz Teresa Rocha Peñalosa, para que se sirva presentar su dictamen. Le pedimos por favor que vuelva a identificarse con sus nombres completos, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y pues que nos relate un poco de su actividad profesional en cargos similares, y pues ya empiece con el dictamen explicándonos primeramente la metodología utilizada y después de eso sí ya continuar con la lectura o la presentación del mismo. Entonces le concedemos el uso de la palabra, por favor.
Muy buenos días, señor juez, señoras partes del proceso. Mi nombre es Luz Teresa Rocha Peñalosa, cédula 41-751-846 de Bogotá, tarjeta profesional 6241 de la Junta Central de Contadores, dirección oficina, carrera 18A 11245, oficina 202 en la ciudad de Bogotá. Teléfono móvil 315-334-5064, oficina 619-4746. Correo electrónico luzteresarocha@hotmail.com. Soy egresada de la Universidad de La Salle con posgrado en Auditoría de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, diplomado NIF, Universidad de La Sabana, Seminario Código General de Proceso, Universidad La Gran Colombia, con más de 25 años de experiencia en asuntos contables, tributarios y financieros, auxiliar de la justicia, cargos, perito contador, evaluador, determinación, daños y perjuicios, actuaria. Adjunto fotocopia, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional como contadora pública, certificado de vigencia, inscripción de antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de Contadores. Bajo gravedad de juramento, presento el dictamen pericial que elaboré. No me encuentro incursa en las causales de impedimento para actuar como perito en este proceso. Tengo los conocimientos necesarios para rendir el dictamen pericial basada en la educación universitaria, diplomados, seminarios y la experiencia la acredito con la hoja de vida que está anexa al dictamen pericial. He actuado leal y fielmente en el desempeño de mi labor con objetividad e imparcialidad. En el punto denominado estructura de la prueba, se indica los documentos con base en los cuales rendí el dictamen pericial. Información que verifiqué personalmente. De acuerdo al estudio realizado, he dado respuesta a los puntos objeto de dictamen en forma clara, concreta y precisa. Como perito profesional, tal y como las normas procesales lo disponen, me permito analizar, estudiar, revisar, cotejar cifras contables, efectuar cálculos matemáticos. La valoración de la prueba corresponde única y exclusivamente al señor juez. Me considero apta para rendir el dictamen pericial por los conocimientos que obtuve en la carrera profesional de Contaduría Pública en la Universidad de La Salle, aunado a los estudios que continuamente realizo, tal como aparecen en la hoja de vida. ¿Cómo se hizo el dictamen? El dictamen, los puntos que tuve en cuenta, la información está en el capítulo de estructura de la prueba. A continuación, me permito leer el dictamen, lo básico de cada pregunta. Página 3. En el capítulo 2, estructura de la prueba, dice: con el fin de dar respuesta al cuestionario ordenado, realicé las siguientes labores. Estudié el proceso, la referencia, entre otros, la demanda, las pruebas documentales relacionadas en el capítulo 6, pruebas CD aportado con la demanda. Página 4, numeral 2. Estuve en la oficina de contabilidad de la empresa Vision Software, donde le solicité la información pertinente. 2.1. Revisé la contabilidad de la demandante Vision Software, concretamente el movimiento contable de las cuentas de gastos de personal administrativo, gastos de personal, ventas, nóminas de los trabajadores que tenían salario integral, aportes para pensión obligatorio, etcétera, las autoliquidaciones y los pagos al sistema de protección social,
2.2, libros de contabilidad. Me presentaron los libros de contabilidad, los cuales están debidamente registrados. Página 5. Numeral 2.3. Se adjunta a este dictamen CD número 1 perito con varios archivos. Numeral 3. Estudié la contestación de la demanda, los antecedentes administrativos, el SQL adjunto a la resolución RDO 671, la resolución RDC 507, el CD aportado por la unidad, el cual contiene, entre otros, los siguientes archivos: antecedentes, archivo 4636, Vision Software. Página 7, punto número 1. Si la contabilidad de la demandante puesta a disposición de la unidad está bien llevada. Página 9, conclusión. La contabilidad de la demandante Vision Software puesta a disposición de la unidad está bien llevada. Asimismo, se deja constancia que la demandante en la cuenta contable del PUC correspondiente a comisiones registró el exceso del 40% del límite de la remuneración recibida por el trabajador, el cual, en virtud del artículo 30 de la Ley 1393, es base para aportes al sistema de la protección social. Por otro lado, en la cuenta bonificaciones se registró el valor de los pagos no salariales que no superaban el 40% de la remuneración y, por lo tanto, según el marco normativo señaló anteriormente, no hacían parte del ingreso base de cotización. En este punto deseo dar mayor claridad y precisión a lo siguiente. En la página 7 dice: numeral 2.1. Las cuentas contables del PUC 510518 y 520518 corresponden al concepto comisiones personal de administración, personal de ventas. La demandante las denominó bonificaciones. En las cuentas 510518 y 520518 comisiones se registró el exceso del 40% de los pagos no constitutivos de salario del total de la remuneración recibida. Ver respuesta punto número 5, literal A, numeral 3.1. Por favor, miremos ese numeral, punto 5. Bien, reanudamos del receso mientras que la señora Perito está ubicando una información dentro de la experticia. Por favor. Por favor, miramos el anexo número 22. Lo que quiero es dar claridad de cómo es la metodología que utiliza Vision, o sea, la parte demandante. Entonces, este cuadro número 2 lo llamo revisión del límite
del 40% pagos no salariales. Vamos a revisar el segundo trabajador, que se llama González Hernández John. Tengo sueldo básico, voy a hablar en cifras cerradas, 7.367.000. Medios de transporte, 467.000. Bonificación mensual, 5.449.000. ¿Cuál es el total recibido? La sumatoria de esas tres columnas arroja la suma de 13.283.000. Por favor, pasamos a la página número 13. En la página 13, en el numeral 332, estoy relacionando el mismo trabajador, donde tengo el sueldo, el medio de transporte, la bonificación, el total recibido. Determinación porcentaje no salarial, cálculo según Vision. Conceptos no salariales, tenemos medio de transportes, 467.000, más el valor de la bonificación, 5.449.000. La sumatoria de eso nos da 5.916.000 sobre 13.283.000, que es el total recibido, me equivale a un porcentaje del 45%. Por lo anterior tenemos total recibido 13.283.000 por el 40%, que es el tope, arrojaría la suma de 5.310.000. Página siguiente, número 14. De lo anterior tenemos 5.310.000 menos el subsidio de transporte, me da 4.843.000 por bonificación. La diferencia entre la bonificación mensual de 5.449.000 menos el tope de 4.843.000 da la cifra de 606.000. Exceso del 40% fue llevado a la cuenta comisiones sujeta al cálculo de aportes al sistema de protección social. Entonces, esa es la forma como calculan el exceso. Entonces, ahora sí volvemos a la pregunta, al punto 1, que era si la contabilidad de la demandante puesta a disposición de la unidad está bien llevada o no. Dice, la contabilidad de la demandante puesta a disposición de la unidad está bien llevada. Asimismo, dejo constancia que la demandante en la cuenta contable correspondiente a comisiones registró el exceso del 40% del límite de la remuneración recibida por el trabajador. Y en la cuenta bonificaciones se registró el valor de los pagos no salariales que no superaban el 40% de la remuneración y por lo tanto, según el marco normativo señalado anteriormente, no hacían parte del ingreso base de cotización. Punto número 2. Si fue o no practicada retención en la fuente por la demandante, ¿a qué título o concepto se practicó dicha retención por tales pagos? Conclusión, página 10. De la revisión llevada a cabo se observa que sí fue practicada la retención en la fuente por la demandante sobre los pagos efectuados por concepto de ingresos laborales, los cuales corresponden, entre otros, a salario integral, bonificaciones, patrocinio, pensión voluntaria, vacaciones. Punto número 3, página 11. Si contablemente debía registrarse o no
separadamente en la contabilidad de la demandante, las comisiones y las bonificaciones por productividad y, en caso afirmativo, en qué cuenta del PUC y las razones que expliquen la anterior conclusión. Numeral 1, dice: a continuación relaciono los códigos de las cuentas del PUC, Plan Único de Cuentas, de los conceptos bonificaciones y comisiones. Entonces ahí aparecen en el cuadrito cuáles son las cuentas. 2, manejo las cuentas contables. Ahora bien, se tiene que la empresa contabilizó separadamente el pago del 100% de la bonificación no salarial así. La parte que constituye el exceso del 40% en la cuenta comisiones a efectos del control del pago frente a los aportes al sistema de protección social y para fiscales. La parte que no excedió el 40% de la remuneración fue ingresado en las cuentas contables 510548 y 520548, auxilio o bonificación mera liberalidad. Conclusión, página 14. En el caso que nos ocupa, el fin de la cuenta comisiones fue el registro del exceso del 40% denominado por la demandante como bonificaciones y por la unidad por productividad es el mismo, siendo base de aporte sobre la cual efectuaron los respectivos aportes y pagos. Sin embargo, es importante resaltar: el exceso del 40% es un cálculo matemático establecido por el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 sobre los pagos no salariales, a fin de establecer si los mismos excedieron el tope establecido en dicha norma y así determinar cuál es la parte salarial que debe formar parte de la base de los aportes a la seguridad social. Considero que la cuenta 510548 bonificaciones debió abrirse en dos subcuentas específicas: bonificaciones exceso del 40% de la remuneración y bonificaciones por mera liberalidad que no excede el 40%. Lo anterior con el fin de demostrar con total claridad dicho manejo. Punto 4. Página 15. Determinar cuál es la base de cotización y el valor a pagar por comisiones y bonificaciones por productividad en los periodos glosados al sistema de seguridad social, siempre y cuando las mismas estén registradas de forma separada o en debida forma en la contabilidad de la contribuyente respecto de los trabajadores que en el periodo glosado devengaron comisiones y bonificaciones por productividad, siempre teniendo en cuenta la retención practicada. Conclusión: la base de cotización corresponde al 70% del salario integral devengado, más el exceso del 40% de los pagos no constitutivos de salario del total de la remuneración recibida, valor que fue registrado en la cuenta comisiones, bonificaciones. La cantidad de las comisiones o bonificaciones por productividad, según la unidad, es la misma, solamente cambia el nombre de la cuenta.
Total pagado año 2012, 142 millones. Pagos que fueron sujetos de retención en la fuente. Punto número 5, página 16. Respecto al salario integral de los aportes a la seguridad social y para fiscales, su base es el 70% del salario integral, que contiene un componente remunerativo, 10 salarios mínimos legales tal, y un 30% prestacional, que no puede ser inferior al 30% de dicha cuantía, que se traduce en un porcentaje del 130%, de manera que el porcentaje del factor prestacional pactado no se entiende incorporado en el salario integral acordado. En consecuencia, es necesario para los periodos fiscalizados determinar: 1. ¿Qué trabajadores de la demandante tuvieron salario integral con base, entre otros, en los contratos y o la contabilidad de la empresa, sus soportes de orden interno y externo? 2. Para liquidar si los valores declarados y pagados por la contribuyente al sistema de seguridad social y para fiscalidad estuvieron o no bien realizados, o hallar las diferencias formuladas por la unidad, si se ajustan o no a la liquidación practicada por esta. Para dar respuesta a este punto, yo hice una revisión en Vision y revisé cuál era el cálculo que ellos tenían y también los cálculos que efectuó la unidad. En la página número 29 se observa la conclusión. 1. Los trabajadores de la demandante Vision Software que tuvieron salario integral se encuentran relacionados en el CD aportado con la demanda, capítulo de pruebas, punto 76, cuadro con relación de trabajadores que devengan salario integral, respecto de los cuales se realizan hallazgos, y en el CD 1 perito, trabajadores con salario integral. 2. Los valores declarados y pagados por la contribuyente al sistema de seguridad social y para fiscalidad estuvieron bien realizados, teniendo en cuenta la normatividad aplicada, 70% sobre el valor del salario integral, punto que evaluará el señor juez. 3. Se presentan diferencias con la normatividad aplicada por la unidad a tomar el salario integral y dividirlo en 1.3, punto que evaluará el señor juez. 4. La autoliquidación y pagos de aportes por Vision y la liquidación efectuada por la unidad son correctas desde el marco legal que aplicó cada una de las partes del proceso, valoración que corresponde únicamente al señor juez. 5. En este proceso se presentan diferencias de criterios de acuerdo al marco legal al determinar cuál debe ser el procedimiento para calcular la base de los aportes al sistema de la protección social en salarios integrales, al tomar el ingreso base de cotización del salario integral, si corresponde al 70% que fue el tomado por Vision, o al resultado de dividirlo en 1.3 según la unidad. Luego se debe sumar los demás conceptos salariales para efecto de determinar el ingreso base de cotización. Por ser un tema de carácter netamente jurídico, someto a consideración del señor juez dicha valoración. En los anteriores términos dejo presentado el dictamen pericial. Gracias.
Muchas gracias. Bien, así las cosas, le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante por si desea hacer solicitud de aclaraciones o complementaciones u objeciones que no correspondan a error grave. Por favor, doctor. Gracias, señoría. Brevemente, unas pocas preguntas. Remito a la página 14 del dictamen, específicamente a la conclusión plasmada en la misma. La señora Perito señala que considera que la cuenta 510-548 bonificaciones debió abrirse en dos subcuentas específicas y menciona bonificaciones exceso del 40% de la remuneración y otra bonificaciones por mera liberalidad que no excede del 40%. Le solicitaría aclarar a la señora Perito si contablemente y de acuerdo a la normatividad colombiana existe algún error en los registros contables llevados por Vision Software, independientemente de la denominación que se le dé a las subcuentas del Plan Único de Cuentas. Contablemente, los registros son correctos. Lo único aquí, la disparidad de criterios es que en esa cuenta llamada comisiones, Vision la utilizó como bonificaciones, pero lo importante siempre es que se tenga clasificados o que se identifiquen los dos tipos de pago, lo que corresponde al 40% del exceso y la otra parte a la bonificación por mera liberalidad. De acuerdo a su respuesta anterior y lo que plasma en el dictamen pericial, le pregunto muy puntualmente, los rubros correspondientes al exceso del 40% y los rubros correspondientes al no exceso del 40% ¿se pagaron correctamente por parte de Vision Software? Los rubros del 40% fue base de aporte y fueron pagados. Me remito a la página 17 de la experticia. Y básicamente me refiero al, aunque puede ser un punto de derecho, yo quisiera solicitar una aclaración simplemente. En el subcapítulo denominado IBC de salario integral, bien, se hace mención al artículo 18 de la Ley 100 de 1993, se hace mención del artículo 17 del decreto 1295 de 1994. Yo le pregunto a la señora Perito si se tuvo en cuenta la disposición contenida en el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, que interpreta con autoridad el artículo tal vez 18 de la Ley 50 de 1990. La unidad no tuvo en cuenta el artículo 49 de la Ley 789 del 2002. Dicho artículo se refiere a base para el cálculo de los aportes para fiscales, interpretación con autoridad del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, donde señala que la base de aporte en salario integral era del 70%. Reitero que es una apreciación que la valorará el señor juez. No más preguntas, señoría, por ahora. Gracias. Gracias, doctor. Señora apoderada de la UGPP. Sí, señor.
teniendo en cuenta el experticio presentado, quiero presentar contradicción al dictamen según el artículo 220, en la cual formularé unas objeciones frente al dictamen, más específicamente frente al tema de las bonificaciones y comisiones. Con base con eso, traigo a esta audiencia a el doctor Juan Carlos Sáenz Sandoval, quien es contador público de profesión, en la cual colaborará en el sustento de la objeción que se presentará, tal como así lo estatuye el artículo 220, máxime que él atendió a la señora perito, tal como lo relacionó en la página 6 del peritazgo, en la cual, cuando estuvo en la subdirección jurídica y para fiscales, fue atendida por el doctor Juan Carlos Sáenz Sandoval, como se aprecia en la página 6, y por ello pues tiene conocimientos sobre los hechos materia del proceso. Así las cosas, se presentan las siguientes objeciones. Señala la señora perito en la respuesta al punto número 1, que está en la página 7, en la cual dice si la contabilidad de la demandante puesta a disposición de la unidad está bien llevada, en la cual deja una constancia del manejo de las cuentas contables, señalando que en la cuenta contable llamada comisiones, Visión Software registró el exceso del 40% del límite de la remuneración recibida por el trabajador, y que en la cuenta llamada bonificaciones se registró el valor de los pagos no salariales que no superaron dicho límite. Dispone como prueba para aprobar para estas manifestaciones una certificación de la contadora y revisora fiscal que está en el anexo 15 del peritazgo. En el anexo 15 se señala que según la contadora y la revisora fiscal, dice la certificación que en los libros de contabilidad soportados con los respectivos documentos de la compañía Visión Software durante el año 2012, me permito leer en el sentido que dice que Visión Software tenía pactado en los contratos laborales y otros CIS pagos por concepto de bonificaciones no constitutivos de salario. Dicho valor era comparado con el total de la remuneración del trabajador con el fin de verificar que no excediera el tope del 40% establecido por la ley. Los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Al presente exceso del 40% al valor de la bonificación dada al trabajador se le restaba el exceso, de tal forma que una parte se registraba en la cuenta 5105 4801 bonificaciones y el exceso en la cuenta 5105 1801 comisiones. En la cuenta 5105-51801 comisiones únicamente se registró el exceso del 40%, ya que no se presentaron pagos por comisiones por ventas. La razón de efectuar este registro en forma separada era poder establecer claramente la base de aportes a seguridad social, tal como lo establece la ley 1393 de 2010, artículo 30, certificación que fue expedida el 2 de abril del 2018. Respecto de la anterior certificación, no junta ninguna otra prueba de carácter contable o documental transaccional que acredite esta supuesta realidad de lo verdaderamente registrado en las cuentas contables 510518 y 520518. Lo anterior con base a que al observar los archivos planos del Excel suministrados en el CIE del peritaje respecto a los auxiliares contables de las cuentas 5105 y 5205 coinciden con los allegados al proceso por parte de Visión Software, donde no se evidencia que en el detalle de cada registro por tercero en las cuentas 510518 y 520518 según el PUC, comisiones, pero denominada por la demandante bonificaciones, se haya contabilizado el cálculo aritmético del 40%. Hay una imagen en el CD de la señora perito que se llama Libro Auxiliar Cuenta 5205 enero-diciembre de 2012 Visión.
En dicha imagen se aparece el libro auxiliar y en el libro auxiliar ahí lo que aparece es causación de salarios. Ahí no aparece por ningún lado que sea un excedente del 40%. Si estos valores se registran en cuentas de gastos de personal 5105 o 5205, a primera vista se puede concluir que corresponde a una erogación de la demandante a nombre de sus trabajadores que fueron contabilizados en el proceso de nómina. Lo mismo ocurre al verificar el registro de las cuentas 510548 y 520548 bonificaciones. En el mismo CD está el libro auxiliar, en la cual dice causación de salarios. Si estos valores se registran en cuentas de gastos de personal, a primera vista se puede concluir que corresponde a una erogación de la demandante a nombre de sus trabajadores que fueron contabilizados en el proceso de nómina. Razón por la cual la conclusión a la que llega la señora perito no puede ser tenida como válida por cuanto a los anexos de 10 al 15, contrastado con la contabilidad llegada por la demandante en vía administrativa ante la unidad, no se puede inferir las manifestaciones realizadas por la contadora y revisora fiscal de Visión Software respecto a los registros llevados en las cuentas 510518 y 520518. Aunado al anterior, dichos documentos nunca fueron aportados por la demandante en vía administrativa para conocimiento de la unidad, como tampoco en el proceso de fiscalización. Visión Software nunca realizó objeciones u aclaraciones respecto del registro de las cuentas 51054801, bonificaciones y el exceso del 40 que estaba reportando en la cuenta 51051801, comisiones. Nunca dejó por sentado en ningún momento en vía administrativa Visión Software que no se presentaron pagos por comisiones como se está señalando en la certificación que llega a la señora contadora del año 2018, sino que el valor registrado ahí era el exceso del 40, sorprendiendo de esta manera a mi defendida, la señora perito, con lo manifestado y concluyéndose de esta manera que la demandante no llevó en debida forma la contabilidad puesta a disposición de la unidad como lo asegura la señora perito. Tampoco se evidencia un análisis probatorio en el peritazgo que todo el material probatorio obrante en el proceso, por cuanto la certificación allegada por revisor fiscal y contador público de 2 de abril del 2018, certificación que no fue allegada en el proceso en vía administrativa por parte de Visión Software y no puede ser tenida hoy en día en cuenta una certificación emitida 5 o 6 años después, máxime que estamos fiscalizando 2012. En el punto número 3, si contablemente debía registrarse o no separadamente la contabilidad de la demandante de las comisiones y las bonificaciones por productividad y en caso afirmativo en qué cuenta del PUC y las razones que explique la anterior conclusión, teniendo en cuenta que en este punto el peritaje trae a colación ejemplos, me permito refutarlos de la siguiente manera. En el caso del señor González Hernández Young, que está en la página 13. Sí, creo que es la... Ah, sí, allí. ¿Sí es este? Comienza la página, o sea, que acabo, expone, sí, acá está. ¿Es este? Sí. Así. Página 13. El caso del señor González Hernández John dice que en el mes de diciembre del año 2012 este trabajador no recibió los pagos que se referencian en el mes de diciembre del 2012 este trabajador no recibió los pagos que se referencian en el peritaje. Ella señala que tiene un sueldo de 7.367.100. Si vamos al anexo de la prueba 21, dice que como salario integral tuvo 6.875.960. Situación que en la página 13 el sueldo no es el que ella está relacionando ahí, de 7.367.100, porque el documento en la cual denomina mensual corresponde al mes de diciembre de 2012. Encontrando de dónde resultaba este sueldo, verificamos que el desprendible de nómina llegado como anexo no corresponde al ejemplo. Entonces, como no corresponde, pues ahí, empezando por ahí, pues ya está mal el ejemplo. Entonces, este sueldo de 7.367.100 realmente corresponde al mes de octubre del año 2012.
Entonces, en octubre del 2000, ¿y cómo se puede comprobar lo anterior? Está en la imagen del auxiliar contable, ha llegado al proceso que está con el radicado 2013-736-34-63-922, que se puede consultar en los antecedentes administrativos, en donde se puede verificar que efectivamente en el año 2012, octubre, el señor González Hernández John recibió un sueldo de un salario de 7.367.100, para dejar claro eso ahí, y que la prueba que trae la señora Perito no corresponde. Ahora bien, tenemos un sueldo de 7.367.100, unos medios de transporte de 467, unas bonificaciones, pero entonces, como podemos ver en el recibo de pago de nómina, que en últimas vienen siendo los mismos recibos que para el octubre del año 2012, lo que está cambiando es el salario integral por 6.875.000. Quiero hacer anotación que en estos recibos de nómina por ningún lado dice que hay un exceso del 40, o que en esas cuentas se está pagando un exceso del 40. Ahí lo que dice es una bonificación por 606.469, y posteriormente tiene otra bonificación por 4.843.000 pesos. Como podemos observar, esto no es ninguna prueba en la cual uno pueda deducir que en las cuentas que tenía Visión Software, en la cuenta de comisiones se estaba registrando el exceso del 40% y no realmente como está determinada la cuenta. Entonces, no puede de esta manera traer esto que sea una prueba en la cual demuestre que la contabilidad de la demandante esté bien llevada, porque como se está viendo, ahí no está haciendo especificación de que se está pagando, es un 40 y más no una comisión o bonificación como lo tomó la unidad. Entonces, como se puede observar, se registran dos devengos de bonificaciones por separado, uno por valor de 606.469 y otro por valor de 4.843.000. Al constatar esta información con el auxiliar contable, se observó que de igual forma son dos registros por separado, el cual uno va por la cuenta 510518 comisiones y el otro por la cuenta 510542 bonificaciones. Con esto se concluye que ningún soporte indica registro del cálculo matemático exceso del 40% de pagos no salariales, al contrario, se observan son solo 2 pagos realizados, como se quedó anteriormente probado. Asimismo, al cotejar la contabilidad versus los factores económicos tenidos en cuenta en la determinación del ajuste, se observó una coincidencia en el 100%, donde se reitera que el valor tomado en el concepto bonificaciones por objetivos, resultados o desempeño fue tomado al auxiliar contable, según el Plan Único de Cuentas del Decreto 2650 del 93, que corresponde a comisiones. Se nota que no existe ninguna prueba en donde el aportante hubiera señalado o se pueda deducir por parte de la unidad que en el concepto denominado comisiones dominada por la unidad bonificaciones por objetivos, resultados o desempeño. Quiero hacer aquí una anotación que en la liquidación oficial, en la página En la página 13 de la liquidación oficial RD 671 hay un cuadro que dice que concepto de pago, y en los conceptos de pago se hace doctora, ¿en qué página me decía? Página 13 de la liquidación oficial. Conceptos de pago, en las cuales la unidad determinó en ese cuadro las bonificaciones, y en las bonificaciones está la 510518, 520518, y la tomó para su equivalente para poder encontrarla en los SQLs que hacen parte integral de los actos administrativos como una bonificación por objetivos, resultados y desempeño, y ahí tiene un asterisco, y ese asterisco en la parte de abajo del cuadro dice: se incluye en estos conceptos los valores registrados en la nómina como bonificaciones de mera liberalidad. Se evidenció que para que parte de los valores registrados en esta columna contablemente
solamente se causan en la cuenta 510518 y 520518 comisiones, teniendo en cuenta que según lo estipulado en los artículos 772 y 773 del Estatuto Tributario, la contabilidad constituye prueba a favor del contribuyente, siempre que sea llevada en debida forma y con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto. Asimismo, según lo estipulado en el artículo 775 del Estatuto Tributario, la contabilidad prevalece sobre las declaraciones tributarias, esto es que sin los valores consignados en las declaraciones diferentes de los valores de la contabilidad, prevalecen estos últimos, aunque el aportante registre esos valores en la nómina como pagos no constitutivos de salario y con fundamento en la investigación realizada por la unidad. Considera que estos pagos retribuyen el servicio y ya que los mismos no resultan ajenos a la actividad laboral, sino que corresponden a la contraprestación directa del servicio y tienen su origen inmediato en el servicio prestado, incrementa el patrimonio del empleado. Asimismo, y según estipulado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que reza elementos integrantes, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. Así las cosas, para la unidad estuvo claro que las bonificaciones por medio de esa cuenta, que llamadas bonificaciones por objetivos y resultados o desempeño, eran totalmente salariales, nunca que era un exceso o que ella estaba registrando un exceso ahí. Y las otras bonificaciones tomadas como auxilio de bonificación por mera liberalidad fue una de naturaleza no salarial. Por eso en la unidad tiene dividido estas dos cuentas de esa manera. Ya con base en la acotación que se hizo para que se tenga en cuenta el cuadro que aparece en la liquidación oficial, entonces me permito seguir señalando que en el concepto denominado las comisiones nominada por la unidad bonificaciones por objetivos y resultados o desempeño, se hubiera contabilizado los excesos que resulta de aplicar la Ley 1393 de 2010, artículo 30, exceso del 40, a los pagos de bonificaciones no salariales, siendo de esta manera totalmente claro y transparente para la unidad que lo contabilizado por la aportante en esas cuentas corresponden efectivamente a un pago de comisión y que fue tomado por la UGPP como un pago salarial, mas no son para la unidad el resultado del exceso del 40%, como lo está señalando hoy en día la señora Perito, situación que nunca se discutió en vía administrativa por parte del amante, por la parte demandante tampoco en la demanda está haciendo estas claridades. Entonces en este momento con el peritaje pues está sorprendiendo totalmente a la UGPP con sus manifestaciones. Ahora bien, vamos a ver matemáticamente el cálculo de lo que sucedió allí. En este caso en específico del señor González Hernández John. El total remunerado se señala que son 13.283.569 de pagos salariales más pagos no salariales. Los pagos no salariales tomados por la UGPP fueron los medios de transporte por 467.000 pesos, más el auxilio o bonificación por mera liberalidad de 4.843.000, para dando un igual de 5.310.000. Los pagos no salariales de la señora Perito son los medios de transporte de 467 más la bonificación de 5.449.469 para dando un total de 5.916.469. Nótese a ella la diferencia, a ella le da muchísimo más de lo que nos dio a nosotros. A ella le da 5.916.469 y a nosotros nos da 5.310.000. El cálculo de la Ley 1393 de 2010, artículo 30 UGPP, de los 13.283.569 por el 40%, el límite del exceso son 5.313.427. Ahora, ¿qué pasó con el ejemplo que trae la señora Perito? Dice, pagos no salariales de 5.310.000 menos el tope del exceso, cálculo del excedente UGPP, pagos no salariales 5.310.000 menos el tope del exceso del 40%, esto nos da una diferencia de 3.427 en negativo, que significa
que no generó exceso para la unidad, y así está establecido en el SQL que acompaña la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Para el caso del trabajador González Hernández John, no hay ningún exceso del 40%. Y ahora, contrario a lo que trae aquí la señora Perito, a ella sí le dio un exceso. ¿Qué significa lo anterior? Que indica lo anterior que no genera exceso en razón a que el tope máximo del 40% fue mayor al valor de los pagos no salariales incluidos en el proceso de fiscalización, situación que, de contrario al peritaje, por cuanto en el ejemplo que expone la cifra de la bonificación como no salarial por valor de 5.449.469 y la unidad tomó de auxiliares contables la bonificación como no salarial de 4.843.000, cifra que es menor, y el valor de la bonificación por objetivos y resultados su desempeño de 606.469, cifra que fue tomada como salarial. Al tener estos criterios, el resultado aritmético arroja que la unidad no generó un exceso del 40%, como se puede evidenciar en el SQL recurso de reconsideración, mientras que en el peritaje muestra un exceso del 40% de 606.469, como lo trae a colación en la página 14. ¿Qué significa lo anterior? Que esto que ya trae en este ejercicio, pues no demuestra que no se puede tomar que es exactamente lo mismo, porque significa que el valor, como está separado en dos cuentas contables, la unidad tomó un pago salarial contra un pago no salarial. Al hacer la sumatoria de todos los pagos, pues siempre me va a dar inferior, mientras que ella lo toma completo, pues le va a dar mayor. ¿Qué significaría? Que entonces en este orden se entendería que antes Visión Software le está debiendo al sistema, porque a ella le está dando exceso, mientras que a nosotros nos dio cero de exceso. En ese orden de ideas, entonces, del resultado anterior se demuestra que en comparación con el resultado del peritaje, aparentemente el efecto en la determinación del IBC sería el mismo, dado que el peritaje se calculó el exceso del 40 por un valor de 606 y por otro lado la unidad tomó este valor de la contabilidad de la cuenta de comisiones y lo llevó directamente como salarial. Sin embargo, en este caso el ajuste se estableció por la diferencia en la metodología para determinar el IBC, en este caso, por ejemplo, en salarios integrales. Por cuanto los factores económicos salariales son muy cercanos, a continuación, bueno, son muy cercanos. En este punto, quiero darle la palabra al doctor Juan Carlos para que nos explique otro caso en la cual se evidencia también la contradicción que hay con el dictamen. Proceda, por favor, pero una recomendación, más pausado, porque pues tenemos el tiempo suficiente, o sea, y pues no hay prisa. Entonces, gracias. No prende. Entonces toca. Eso, podemos hacer ahí un cambio. Señor juez, buenos días. En el tema de la explicación de este ejemplo y la visión que yo tengo frente al peritaje, inicialmente puede uno interpretar de que la determinación del exceso del 40% frente a lo contabilizado y lo que registró la unidad, aparentemente el resultado de los 606.469 pesos que nosotros tomamos como salarial proveniente de la cuenta del auxiliar contable de comisiones frente a lo que determinó en el peritaje, es lo mismo. Digamos que si se llegara a comprobar que ese valor de 606 es efectivamente el cálculo del exceso del 40%, el efecto para los registros en los cuales hay diferencia de criterios entre los pagos salariales y no salariales, frente a Visión Software, el cálculo matemático sería diferente. Aquí yo quiero exponerles el siguiente ejemplo, donde se establece claramente que ahí en el SQL hay conductas de inexactitud. Y esas conductas de inexactitud se generan mayormente por diferencias de valores en cuanto a los pagos salariales y no salariales que hay entre Visión Software
y lo que nosotros tomamos de la contabilidad y la información que llegó al proceso. Aquí yo expongo el siguiente ejemplo. Es el caso de la trabajadora Porras Cabreras María del Pilar, cuyo estado en el SQL registra una inexactitud en el subsistema de pensión. Aquí yo pongo la imagen, tenemos una imagen de 30 días laborados, un sueldo de 4.281.000 pesos, un pago no salarial de medios de transporte de 471.000 pesos, un auxilio o bonificación de mera liberalidad de 2.399.000 pesos, unos viáticos no permanentes de 90.000 pesos y una bonificación por objetivos o resultados y desempeños tomado de la cuenta de comisiones por 27.667 pesos. Al contrastar con la nómina Excel que obra en el expediente mediante el radicado 2013-736-34-63-922, allí se informa y se evidencia que el valor del sueldo y viáticos no permanentes fueron tomados de ese soporte. Por otro lado, en la imagen del auxiliar contable de la cuenta de comisiones 520518, tiene coincidencia con el valor tomado en el concepto de bonificaciones por objetivos, resultados y desempeño, como salarial. En resumidas cuentas, la información que tuve en este caso tiene coincidencia con la información contable y de la nómina que llegó al proceso que ya referencié. Ahora, a efectos de que se hizo el cálculo del IBC por parte de la unidad, allí tomamos nosotros el valor del sueldo y procedimos a calcular el exceso del 40% con la misma dinámica que expuso la doctora Natalia, donde nosotros tomamos como total remunerado 7.268.667 pesos, unos pagos no salariales de medios de transporte de 471.000 pesos, más un auxilio o bonificación mera liberalidad de 2.399.000 pesos y unos viáticos no permanentes de 90.000 pesos. Eso me da un total de pagos no salariales de 2.960.000 pesos. Al calcular el exceso de la 1393, allí se toman los pagos del total remunerado, que fueron los 7.268.667, y lo multiplicamos por el 40%. Ese 40% dio en el ejercicio 2.907.467 pesos. Ahora, lo que se hace para calcular el excedente ya en términos monetarios es tomar los pagos no salariales, que fueron 2.960.000, y le restamos el total del exceso del 40% del tope determinado de los 2.907.467. Allí generó un exceso de 52.533 pesos. ¿Cómo se integra el IBC en este caso? Se toma el sueldo, que fue 4.281.000 pesos, más las bonificaciones por objetivos, resultados y desempeños, que fueron 27.667 pesos, que reitero, está en la cuenta contable de comisiones, y el exceso, el excedente de los pagos no salariales, que en este caso fueron los 52.533 pesos, para un total de IBC de 4.361.200, que aproximado a los múltiplos de 1.000 de la pila, me da un IBC de 4.361.000 pesos. El aporte liquidado es tomar ese valor por la tarifa del subsistema de pensión del 16%, en este caso nos da un aporte liquidado de 697.760, que aproximado a múltiplo de 100 me da un aporte liquidado de 697.800 pesos. Se hace en el proceso de auditoría contraste con la información reportada en la pila del aportante. Para ese trabajador, la pila es la 75, 71, 47, 46, 58, donde se evidenció un pago de cotización obligatoria a pensión de 689.400 pesos y un IBC reportado de 4.309.000 pesos. Nótese que allí
el IBC reportado en la pila es inferior al aporte al valor del IBC determinado en el proceso de fiscalización. Al realizar una auditoría del IBC reportado en esa pila, se establece que la demandante no incluyó en la determinación del IBC el pago no salarial por concepto de viáticos permanentes a efectos de cálculo del 40%. A continuación detallo en un cuadro, resumo cómo se hizo ese cálculo de la pila. Allí se tomó el sueldo, que coincide con el que se tuvo en cuenta en el proceso de fiscalización de 4.281.000 pesos. Se tomaron unos auxilios de transporte que también coinciden con 471.000 pesos, más un auxilio de bonificación mera liberalidad de comisiones de 27.667 pesos y el valor de la cuenta de bonificaciones de 2.399.000 pesos. Allí, con estos factores no salariales, el IBC del exceso del 40% en pila, que sumado al valor del sueldo es mucho más, es inferior al que determinó la unidad, porque aquí en la pila se determinó un exceso de 26.200 pesos, que sumado al valor de los pagos salariales de 4.281.000 pesos, da la cifra de un IBC liquidado de 4.307.000 pesos. Aquí se observa que al no incluir el valor de los viáticos no permanentes por 90.000 pesos, allí no se generó el valor del 40% de los pagos no salariales. En consecuencia, el IBC reportado en la pila corresponde únicamente al valor del sueldo de 4.308.667 pesos, y en consecuencia de ello se genera inexactitud en el pago de los aportes. Entonces, acá lo que se quiere hacer claridad con este tema es que si se llegara a comprobar de que lo registrado en la cuenta de comisiones es efectivamente el exceso del 40%, eso desde un comienzo genera una mala información para la unidad, en los cuales ese valor registrado en esa cuenta lo tomó simplemente como un pago salarial. Al tomarnos nosotros como un pago salarial y al tener en cuenta los demás factores no salariales, el cálculo matemático del exceso del 40% nos va a dar diferente. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que se calcula del 40% y otra cosa es el valor que se registra en la contabilidad. En este caso, pues, como ya fue expuesto en la cuenta de comisiones, en los auxiliares contables nunca hubo una evidencia que llegara a concluir de que eso que estaba allí registrado en esa cuenta de gastos, pues fuera el exceso del 40%. Entonces, digamos que lo importante acá es que una cosa es que se haya contabilizado el 40% y otra cosa es cómo lo determinó la unidad, que lo tomó como un pago salarial diferente. Que si nosotros vamos a hacer el contraste con los pagos reportados por Vision Software, y si hay disparidad de criterios en los valores reportados, el cálculo matemático me va a dar diferente. Entonces digamos que eso como que, bueno, si se llega a comprobar, indujo a un error. Sí, señor. Para ya de una manera concluir, es importante resaltar que las pruebas que se adjuntan al peritazgo, como el contrato de trabajo, acuerdos de mutuo y cuadro explicativo Excel de revisión del límite del 40% a pagos no salariales,
no desvirtúan la connotación dada a los pagos salariales y no salariales tenidos en cuenta en la determinación de los ajustes que fueron tomados de los auxiliares contables referenciados que obran en el proceso y que no soportan la argumentación del perito referente a que los pagos registrados en la contabilidad cuentas 51.0518 y 52.0518 corresponden al cálculo matemático del exceso del 40%, siendo importante aclarar que los valores tomados en las cuentas contables 51.0518 y 52.0518 efectivamente se tomaron por parte de la unidad como salariales al 100%, entendiendo que son pagos de comisiones por su denominación en el Plan Único de Cuentas del Decreto 2650 del 93 y no como un exceso del 40% como es afirmado en el peritazgo. Respecto a la determinación del exceso del 40% de los pagos no salariales que Visión Software verificó que Visión Software verificó que no excedieran del tope y cuando se presentaba el mismo y se registraba en una cuenta contable separada, comisiones, bonificaciones, no se allegó tampoco pruebas que concluyeran esta afirmación, tal y como ya se dejó constatado en el punto 3 con el ejemplo del González Hernández John. La demandante en el proceso nunca indicó que el concepto denominado bonificaciones por objetivos, resultados o desempeños tomados en la cuenta contable comisiones se hubieran registrado los valores de calculados del excedente del 40%. Asimismo, los desprendibles de nómina en la cual la perito asegura que se puede determinar que se llevó el exceso del 40% como se quedó anteriormente demostrado y en el soporte que obra en el peritaje sencillamente están determinadas como bonificaciones, los dos pagos. Asimismo, esa sería la objeción presentada frente al dictamen y solicitaría una aclaración por parte de la señora perito que en la página 25 del dictamen ella llega a una conclusión a la que llega, pero no entiendo la misma. ¿Por qué? Porque en la página 25 y volviéndonos a las dos páginas anteriores que dice, en la página 23, dice revisión, liquidación según la UGPP, autoliquidación y pago año 2012. Ella dice que revisó los cuadros Exceles de la resolución RDC 507, que la liquidación oficial, de ahí ella trae unos ejemplos en los cuales pues efectivamente aparece el SQL en la cual aparecen las dos cuentas que tomó la unidad, una como salarial y otra como no salarial. Y después en la página 25 llega no sé si es una conclusión de ella, es algo que dijo la unidad o porque ella que dice en la página 25, dice, como se puede observar y teniendo en cuenta que las imágenes fueron tomadas de los libros auxiliares de Visión Software que se encuentran en los antecedentes administrativos, pruebas aportadas en vía administrativa por la demandante, se denota que no existe ninguna prueba en donde el aportante hubiera señalado o se pueda deducir por parte de la unidad que el concepto denominado comisiones denominada por la unidad bonificaciones por objetivos, resultados o desempeño se hubiera contabilizado los excesos que resultan al aplicar la ley 1393 de 2010, artículo 30. En este caso, si es una afirmación de ella, la cual pues no me queda claro, pues estaría contradiciendo el dictamen en el sentido que efectivamente Visión Software nunca reportó y nunca informó a la unidad que en las cuentas estuviera señalando un exceso del 40%, entonces solicito aclaración respecto a esta afirmación. Bien, por supuesto, para el despacho es claro que pues vamos a dar aplicación al artículo 222 porque debido a la naturaleza del asunto y sobre todo que este es un escrito que trae la UGPP, si bien está leído y sustentado oralmente, por supuesto, pues a mí me parece que no es la audiencia, o sea, a pesar de que es la oportunidad, no es la ocasión en tanto que la perito debe volver a hacer unos análisis
no solamente sobre la contabilidad, sino que también debe revisar los ejemplos traídos tanto por ella como los traídos por la UGPP. Y adicionalmente debe pronunciarse expresamente sobre el escrito donde se hicieron las observaciones o las objeciones al dictamen pericial. Por dicha razón, dice el artículo 222, de oficio a petición de parte, el juez, previa ponderación de la complejidad del dictamen, ampliará el término del traslado del mismo o de las aclaraciones o complementaciones sin que en ningún caso el término para la contradicción sea superior a 10 días. Entonces, pues si bien en principio también es cierto que ese término es para las partes, también evidentemente pues no sería lo más lógico responder unas objeciones en esta audiencia cuando hay que volver a revisar documentos nuevamente. La coyuntura pues es que pues yo puedo fijar la fecha, pero creo que para esa época ya no estaré, por razones conocidas por ustedes. Entonces pongámonos de acuerdo en una eventual fecha, o sea, pues digámoslo, miremos el calendario 10 días hábiles a ver qué nos da, que es el término máximo. ¿10 días hábiles? Sí, a 10 días. Pues en principio son 2 semanas, sin festivos, 25 de abril. No sé si hay fiestas. Sí, no se sabe si hay festivos. Doctora Luz Teresa. No. Bien. Les sugiero que se pongan de acuerdo entre el perito y las partes en una eventual fecha. ¿Listo? Para... Eso es el máximo término que tenemos. Por parte pues, de la unidad pues no habría ningún problema. Ahí lo único de pronto que me queda como en el tintero es que pues lo que acabamos de exponer, obviamente pues queda en el CD, pero no sé si de aquí a mañana podría llegar por escrito dichas objeciones, teniendo en cuenta que pues lo que tengo acá está más rayado y no está como acomodado para pasar una presentación formal del mismo. Entonces pues solicito al señor juez a más tardar de aquí al viernes, pues a llegar dicho escrito pues como debe ser. No sé si hay algún problema o si la señora perito pues con el sí que tiene, pues están las objeciones presentadas. A ver, lo que pasa es que el término no empieza a correr. Entonces yo pediría que estuvieran mañana. Sí, evidentemente para que se pueda hacer realmente, porque yo no quiero que haya apresuramiento en este tema. Ahora, las observaciones son simplemente sobre el tema de bonificaciones y comisiones. El asunto es si la señora perito se va a sostener o no sobre los cálculos que hace, ¿sí? Aquí se ha dicho, y algo que sí me ha llamado muchísimo la atención, es que el soporte traído por el mes de diciembre del 2012 no corresponde a diciembre del 2012, sino a octubre. Y pues me llama la atención. Yo creo que ese es uno de los puntos que se debe aclarar, porque ni más faltaba que yo estuviera tratando de sugerir que hay alguna conducta inadecuada por parte de la demandante en la teneduría de su contabilidad, pero sí me llamó la atención de que se presente un soporte de nómina de un mes y me estén diciendo acá que ese no es el de ese mes sino el de octubre, pero cuando yo miro ese desprendible sí me dice diciembre.
Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que sí amerita toda la clarificación y toda la ponderación. Yo obviamente creo en el trabajo que se hace, evidentemente, pero también creo que las partes, si encuentran observaciones, como en este caso deben hacerlas, y debe ser totalmente satisfactorio y claro y muy preciso las aclaraciones que se vayan a dar. Entonces, el 25 es un miércoles, entonces quedaríamos, doctora Lina, verifíqueme si hay festivos en abril, por favor, porque no sea que estemos contando mal los días. Entonces, un receso tal vez, o para contar bien los días, busquemos el calendario de festivos. Ahí en internet podemos buscar el calendario con festivos, por favor. Colombia. Bien, entonces reanudamos luego del receso. El objeto del receso era fundamentalmente no solamente pues fijar una nueva fecha para audiencia, sino también pues formular ya de manera más concreta las objeciones, un resumen de las objeciones, sin que ello implique, por supuesto, desconocer toda la intervención que hizo la UGPP, sobre las cuales se pronunciará la perito en su oportunidad procesal. Entonces, bajo ese entendido y recapitulando, entonces le concedemos a la señora apoderada de la UGPP para que cierre su exposición como una recapitulación de lo ya dicho. Igualmente, como ella hizo lectura de un documento, ese documento, el compromiso es que lo entrega mañana, lo hace llegar al despacho por correspondencia fundamentalmente, e igualmente lo transfiere o lo transmite por correo electrónico. Ahorita la señora perito y el señor apoderado de la parte demandante nos dejan el correo electrónico para que ese documento les llegue también igualmente en el día de mañana. Doctora, por favor. Bueno, teniendo en cuenta pues las objeciones presentadas, que fundamentalmente se basan en el tema de las comisiones y las bonificaciones, entonces se solicita a la señora perito que aclare y complemente respecto a las mismas sobre los siguientes puntos, teniendo en cuenta pues ya la exposición realizada. Una de las aclaraciones y complementaciones que se solicita sería cuál fue el material probatorio que tuvo en cuenta para llegar a la conclusión que en las cuentas 51.0518 y 52.0518 comisiones se registró por parte de Visión Software un exceso del 40% y no lo que en la cuenta debería ir como tal el valor de unas comisiones. Asimismo, si en la etapa de fiscalización ella verificó la existencia de una certificación proferida por el revisor fiscal en el mismo sentido que la allegada en el dictamen pericial del 4 de abril del 2018. Y si en caso afirmativo se da, en donde se puede ubicar pues dicha certificación, en la cual diga pues lo mismo que allegó la certificación del año 2018. Para el caso del señor González Hernández John, solicitó la aclaración de dónde se tomó el valor del sueldo de 7.367.100, el cual señala en el dictamen que fue de diciembre del año 2012. Pero corroborado lo anterior, al verificar la prueba 21 de diciembre del señor, el salario integral es de 6.875.960. Y toda vez que para nosotros ese valor no es esos 6 millones, toda vez que revisado dicho valor corresponde a octubre del año 2012.
Entonces, pues para clarificar de dónde salió el sueldo de 7.367.100. Explicar la diferencia que se presenta en el ejemplo anterior frente a lo fiscalizado por la unidad, en el sentido que en el ejemplo expuesto por parte de la señora Perito, a ella le dio un exceso del 40%, mientras que para la unidad no hubo tal exceso. Verificado el SQL, que ella lo puede verificar, para el señor a nosotros nos dio exceso. Entonces, que clarifique en esos dos sentidos, tanto lo reportado por ella misma en el peritazgo y lo reportado por nosotros en el SQL, por qué esas diferencias, porque a ella sí le da exceso y a nosotros pues no nos da exceso, y explique pues cuál sería la conclusión frente a esa diferencia que en este momento pues existe y que se explicó anteriormente. Y verificar si también o solicito si ella verificó los SQLs que son parte integral de los actos administrativos, y si en la información reportada allí en esos SQLs hay alguna diferencia tomado respecto a la contabilidad de la demandante. La UGPP cambió valores o tomó la misma información que estaba en la misma contabilidad de la demandante. Entonces, para que ella explique si en ese sentido la unidad cambió información o fue la misma información reportada por ella en la parte contable. También solicito en ese tema que ella aclare de una manera más contundente y precisa por qué ella concluye en el tema de las bonificaciones en la cuenta 510548, porque según ella debió abrir Vision Software 2 subcuentas, porque eso pues entraría a pensarse pues otra cosa. Entonces quería que explicara mucho más a fondo por qué debió abrir en esa cuenta de bonificaciones 2 subcuentas. Y sí, ¿cuál es la denominación según el PUC de la cuenta 510518? Y si según su experticia profesional, ¿qué es lo que se debe registrar en esa cuenta? Y si es normal que en una contabilidad se registre los excesos del 40% del cálculo matemático establecido en el artículo 30 de la ley 1393, ese valor es normal en una contabilidad que se registre en esa cuenta 510518 los excesos del 40%. Eso es una práctica normal de las empresas a nivel general, o lo hizo Vision Software, a qué título y por qué. Y la última pregunta sería si es fácil deducir para un tercero, independientemente de la UGPP, sino para otro tercero que verifique la cuenta 510518 que se registraba por parte de Vision Software, el registro del exceso del 40%. Si es fácil, al mirar contablemente solo la contabilidad, verificar que ahí estaba registrado un exceso. En esos términos, pues dejo sentadas pues las preguntas puntuales respecto a las objeciones presentadas al dictamen de la señora Perito. Gracias, doctora. Lo anterior, obviamente, sin demérito de todos aquellos puntos que aparecen como de observación hechos durante la exposición de la señora apoderada de la UGPP, que quedan en audio y video, y que pues ustedes saben que yo lo subo a un canal. Igualmente de ese canal hay una retranscripción, yo pondré a disposición de la Perito esa retranscripción, a veces es buena, es fiel, para que pues ella la pueda manejar, y sin perjuicio, por supuesto, del escrito que vamos a tener mañana. Bien, yo creo que es importante cuando se habla
del cumplimiento, y eso sí lo hace a título propio el despacho, del cumplimiento de la contabilidad y que la contabilidad está bien llevada conforme a los principios de la materia, pues explicar fundamentalmente, como ya se dijo, la bifurcación que se debió haber hecho para el registro de las comisiones. Entonces, en ese sentido, habrá de explicarse satisfactoriamente por qué se habla de que, a pesar de que en principio se debió haber aperturado 2 cuentas para el manejo de esas bonificaciones, a pesar de ello, de no haberse hecho, ello no implica un desconocimiento de la correcta forma de llevar la contabilidad, e igualmente explicar la dinámica de esas cuentas, y si, como lo registró Vision Software en esas cuentas, se acomoda a la dinámica del plan único de cuentas. Creo que es importante tener ese punto, e igualmente establecer, conforme a la contabilidad de Vision Software y los cruces de información y los hallazgos y los levantamientos contables que hizo la UGPP, si Vision Software pagó para los periodos glosados comisiones o no pagó comisiones o solo pagó bonificaciones, y los efectos prácticos que eso tiene para el cálculo de los aportes para fiscales y en últimas a la seguridad social. Eso es también importante porque hay que demostrar la realidad económica conforme a esa contabilidad. Entonces, de antemano quiero agradecerle a los señores apoderados, a la señora Perito, su asistencia. Quedamos convocados en principio para en principio y en desarrollo concreto para el día 25 de abril de 2018 a las 9 de la mañana, en el cual la señora Perito presentará las respuestas a las objeciones y aclaraciones y complementaciones aquí formuladas en audiencia. Bueno, nuevamente pues este año, y quiero simplemente dejar la constancia, este año ha sido muy curioso para este despacho, que llegamos a audiencia y no podemos sacar los fallos, pero nos ha pasado. Llevo 2 suspensiones, ¿qué más? Y todo con UGPP, 2 suspensiones con UGPP, ¿qué fallamos? Y resolvimos unas excepciones previas, y entonces interpusieron recurso de apelación contra el auto de secciones previas, y como en el efecto de suspensión, nada que hacer. Y las sentencias ahí están, los proyectos de sentencia ahí están. Entonces, bueno, es el creador, es la providencia y el curso del proceso lo que determina. Afortunadamente no estamos en el 19 de diciembre porque si no tendría problemas de productividad, pero bien, ese es mi deber. Es muy posible que no pueda acompañarlos en la audiencia del 25 de abril por el cumplimiento de otra labor que debo desempeñar para la rama judicial, que por supuesto lo haré con gusto. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión y un feliz día a todos.